En la sesión de hoy vamos a entrar ya de lleno a las diferentes corrientes sociológicas. Vamos en un primer momento a analizar corrientes sociológicas clásicas, Comte, Max Weber, Durkheim, todos estos grandes clásicos del pensamiento sociológico, para luego pasar posteriormente a ver las corrientes más contemporáneas, no más próximas. Pero lo primero que vamos a hacer es examinar algo que está muy vinculado con lo que hemos discutido en las sesiones anteriores sobre el origen de las ciencias sociales, eh, y es el pensamiento positivista, ¿no? Que resulta fundamental porque es un momento donde por primera vez la sociedad se concibe como un objeto de estudio científico. Anteriormente no se daba esto, la sociedad tenía pues, otros puntos a reflexionar un poco ahora. El positivismo se remite principalmente en la primera etapa a dos nombres importantes, el de Saint-Simon y el de Comte, que están bastante vinculados entre sí. Eh, Saint-Simon era un utopista, un socialista utópico, eh, que intenta pues pensar en una forma en un proyecto de reforma, un proyecto de reorganización de la sociedad francesa, visto los problemas políticos. No hay mucha inestabilidad a raíz de la Revolución Francesa y todas las turbulencias políticas que surgen, ¿no? La llamada restauración. Es un momento muy complicado y San Simón plantea pues la necesidad de pensar cómo, cómo reformular la sociedad francesa de tal manera que pueda transitar hacia pues, un estadio mejor, ¿verdad? Una forma mejor de verse organizada. En buena medida, pues esto es lo que caracteriza ese pensamiento sociológico, ¿no? La búsqueda de dar una respuesta a la necesidad de organizar mejor la sociedad. Pues el desafío o la gran pregunta es el cómo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué es lo que se entiende como una mejor sociedad? Eso para San Simón, eh, la clave podría residir perfectamente en la sociedad industrial. Para San Simón, la reciente revolución industrial significa pues, no solamente un progreso en términos económicos, sino también en términos sociales. San Simón va a concebir toda la actividad de la industria como una actividad pues, donde hay vínculos de cooperación, es una actividad pues, dirigida racionalmente en función de satisfacer las necesidades humanas, de tal manera que el ideal o la utopía social de San Simón es el de una sociedad industrial, una sociedad dirigida por los industriales, en vista de que la industria intensifica los vínculos de cooperación entre los seres humanos, lejos de la conflictividad social que vive Francia en ese momento. Comte está ligado en sus años de formación con San Simón, y hay muchas cosas de San Simón que resuenan en Comte. Eh, Porque, por ejemplo, y este es un concepto clave, eh, para llegar a esta sociedad industrial, esta sociedad, bueno, dirigida por industriales, que se pone más avanzada y en un mayor grado de concordia, pues es necesario eh, una auxiliarse de un tipo de conocimiento, de un tipo de saber
sobre la sociedad. Es importante estudiar la sociedad para saber cómo, eh, cómo se va a organizar. Y para esto es necesario un saber positivo. Esto va a tener un desarrollo espléndido en Comte. El pensamiento o este conocimiento, esta ciencia positiva es la ciencia, y allá es otra disposición, ¿no? Es la ciencia del hecho positivo, del hecho que se presenta ante el investigador. Aquí, pues no vamos a sustituir el hecho por conceptos o por elucubraciones metafísicas, no, pues un poco, pues, la, la forma de discurrir de los positivistas, ¿no? Eh, y por concepciones que no tienen una comprobación empírica, sino vamos a remitirnos al hecho positivo, aunque como vamos a ver en un momento, eh, no significa esto que se trate de una labor o de una investigación que excluya los conceptos teóricos. Pero de hecho, la sociología, tal como lo vino Comte, la va a concebir. Comte es pues alguien que va no solamente a proponer junto a San Simón este nuevo objeto de estudio científico que es la sociedad, sino que va a trabajar mucho en concebir la cuestión metodológica, ¿verdad? La cuestión del método de la ciencia. Por lo tanto, es importante prestarle mucha atención al aporte kantiano. Ese es como, pues, primer momento, una primera premisa para Comte, que parte de las enseñanzas de San Simón es fundamental esta cuestión, ¿verdad? Cómo responder a las urgencias históricas, a los problemas por los que está transcurriendo Francia en ese momento, que para San Simón y para Comte sería la gran, la gran inconsistencia, ¿no? Cómo hay, cómo coexiste más bien eh, un sistema político que más bien se correspondería al antiguo régimen. Todavía hay con esta cuestión de la restauración, bueno, como restos de la antigua nobleza, ¿no? De la antigua aristocracia, ejerciendo el poder o posiciones de poder, consistiendo con una economía que va, pues, enfocándose hacia la industrialización, ¿no? Entonces hay una incoherencia acá, y si le sumamos a esto también eh, el elemento nocivo desde el punto de vista de Comte, que resulta la ilustración, ¿no? Que prende muchos sectores populares de Francia, y, y tanto esto, ¿verdad? A estas supuestas ensoñaciones de la ilustración, su proclividad, pues, al cambio violento, a los disturbios políticos, junto a un sistema político anclado en el antiguo régimen, que serían como los grandes obstáculos para una sociedad que debería de ir enmarcada en el progreso. Comte también piensa, al igual que San Simón, que la sociedad debería ser dirigida por una élite. San Simón, recuerden, lo concibe como una sociedad dirigida por una élite de industriales. Para Comte, en realidad esto debería de dirigirse por una élite de científicos, una élite de gente formada en el pensamiento científico positivista, ¿no? De ahí, pues, también la cuestión de la ley de los tres estadios. Eh, para Comte es posible establecer una línea progresiva en el desarrollo histórico en términos del desarrollo del conocimiento. Ese es el enfoque comteano de progreso, ¿no? El enfoque comteano de la razón, tal como lo hace muy patente Comte.
De tal manera que la humanidad transcurre por esos tres estados, ¿no? En la lectura, pues ustedes leerán ya directamente a Comte planteando esto, pero no está de más hacer alguna referencia sobre esto, ¿no? Recuerden que el primer estadio es un estadio primitivo, un pensamiento religioso mítico, que corresponde a la niñez de la humanidad. Luego se pasa, pues en su etapa juvenil, la humanidad pasó por un estadio filosófico, metafísico. Son todas estas especulaciones de los enciclopedistas, de los ilustrados franceses que cristalizan en la Revolución Francesa, que como ya sabemos, a Comte le parece pues un hecho con secuelas bastante nocivas para la sociedad francesa. Y finalmente un estadio positivo, ¿no? Un estadio positivista o científico que sería ya pues, la utopía, ¿por qué no ya decirlo así? La utopía kantiana de una sociedad dirigida científicamente. No es el único autor que va a preconizar la idea, bueno, de una redirección de la sociedad hacia un rumbo determinado. En buena medida también otras concepciones de la sociedad, Marx, por ejemplo, plantea este reencauzamiento de la sociedad de clases hacia una sociedad sin clases donde el ser humano pueda desplegar su virtualidad, de la que se pueda pues, desarrollar en plenitud, ya en otras premisas distintas a la de la explotación de una clase sobre otra. Entonces, bueno, Comte plantea ese horizonte, esa gran ambición, eh, ese gran norte al cual deberían de ir dirigidas las sociedades. Entonces es importante también una reforma, al igual que su predecesor, San Simón, pues Comte también plantea la necesidad de una reforma social, una reforma basada en los principios propios eh, del positivismo. Como lo dice un autor, un filósofo eh, polaco muy interesante, este libro es muy bueno, Leszek Kolakowski, la filosofía positivista, eh, podemos encontrar, bueno, una vasta tradición de pensamiento positivista que no arranca necesariamente de San Simón y de Comte, sino que tiene de sus raíces incluso en la Edad Media. Hay como ciertos gérmenes, ciertos, ciertos debates, ¿no? Ciertas cuestiones que se van a poner en relieve en el pensamiento medieval, el pensamiento moderno también. Y luego, bueno, un desarrollo del positivismo que también va más allá eh, de Comte, va más allá del pensamiento positivista eh, inglés, pues se va a extender en el siglo XX al Círculo de Viena, a primer Wittgenstein, etc. Hay una cuestión de ese libro que yo quiero comentar, que sería como los principios o las perspectivas de las que parten los diferentes positivismos, ¿no? Y el pensamiento positivista comteano, la metodología que Comte va a diseñar, eh, se corresponde perfectamente a lo que Kolakowski eh, va, va a señalar en este libro, ¿no? Como cuatro grandes principios: el fenomenalismo, el nominalismo, ya quizás a ustedes ya esto les suena un poquito de la filosofía medieval, eh, la impugnación de los juicios de valor y la unidad fundamental del método científico. Entonces, cuando se habla de fenomenalismo, eh, positivismo nos dice que hay que prestarle atención a los fenómenos, es decir, a las manifestaciones externas del objeto de estudio, ¿no? En este caso de la sociología, ¿cuáles son sus fenómenos? ¿Cuáles son
en manifestaciones externas. Esto hace referencia o marca más bien una distancia crítica muy fuerte con respecto a la tradición filosófica anterior, aunque bueno, con que hablará de una filosofía positiva, ¿no? La filosofía positiva en contraposición a la filosofía heredada del antiguo régimen, a la filosofía escolástica, eh, que en vez de buscar los fenómenos, intentaría buscar como las causas, ¿no? Esto muy aristotélico, muy escolástico. ¿Cuál sería, pues diría un aristotélico, ¿no? ¿Cuáles serían como las causas de una determinada situación, de un determinado objeto de estudio? Pues estamos con toda la cuestión de especulativa, ¿no? De ir haciendo como derivaciones hasta encontrar la causa final, ¿verdad? La causa material de alguna cuestión determinada, ¿no? Entonces, esto del causalismo tiene como una muy fuerte carga metafísica de la cual el positivismo se quiere desembarazar. Por lo tanto, no hay, no hay que buscar estas causas que ya son cuestiones más especulativas, sino más bien los fenómenos. En segundo lugar, nominalismo. El nominalismo, pues, tiene también sus raíces en el pensamiento medieval. Y es que dentro del pensamiento medieval, como ustedes recuerdan, eh, no es solamente la perspectiva escolástica o incluso la patrística agustiniana, no son las únicas perspectivas que privan en el entorno filosófico medieval. Ya digamos, en el último tramo de la Edad Media, eh, va a darse, bueno, incluso antes, ¿verdad? Va a darse un debate muy interesante sobre una cuestión cardinal, eh, pues tanto el neoplatonismo medieval como de la escolástica, y es la cuestión de los conceptos universales, ¿verdad? Lo bueno, lo verdadero, lo bello, etcétera. Bueno, la cuestión podríamos, podríamos decir, quizás simplificando mucho, estos debates, la cuestión se intenta dilucidar por dos posturas. Una postura realista que dice, bueno, los conceptos universales tienen un correlato real, sí, existen realmente. Existe lo bello, quizás no lo verdadero, lo bueno, quizás no en el mundo empírico, no en el mundo sensible, pero digamos en un estrato superior, ¿verdad? Llámese el mundo de las ideas, o bueno, eso dependerá también de la corriente filosófica. Entonces, los universales tienen una existencia real, ¿no? Contra esta posición se van a levantar diferentes autores que dirán, bueno, estos conceptos universales son simples nombres, ¿verdad? Son simples palabras, de ahí nominalismo. Y de ahí que, bueno, dentro de la Edad Media, pues haya quienes cuestionen eh, toda esta concepción, pues todo este edificio pues, metafísico, especulativo, propio de la escolástica, eh, y se vayan aproximando a una postura, digamos, como más cercana como a un cierto empirismo, ¿no? Por ejemplo, eh, pues todas estas corrientes que cuestionan el realismo, ¿verdad? Todas estas corrientes eh, nominalistas eh, que va más allá, digamos, hacia una idea del saber más basado, digamos, en, en la experiencia, eh, que luego van a tener un desarrollo, sobre todo en la tradición inglesa. Bueno, en la Edad Media, pues tenemos un Guillermo de Ockham, ¿verdad? Que va a decir que es importante como depurar los entes metafísicos, ¿verdad? De multiplicarlos, la famosa teoría de la navaja de Ockham, ¿verdad? El rasero de Ockham, bueno, se como tabla raza de estos conceptos especulativos, derivándose pues a toda esta tradición
escéptica, empirista, ¿no? De un Berkeley, de un Hume, eh, donde, bueno, pues lo que queremos rescatar con ello es tener claro cómo estos conceptos son formulaciones racionales o simplemente conceptos, ¿no? Son creaciones racionales, de ahí nominalismo. Entonces, claro, la sociología, y Comte, pues lo sabe muy bien, la misma concepción de sociedad es un constructo teórico, es un nombre, por así decirlo. Así como otras categorías de las que echa mano la sociología. No tienen una entidad real, son constructos teóricos, pero que sirven para ordenar mejor. Esto es lo interesante también de esta metodología sociológica que hemos acontecido, ¿verdad? Como, claro, no es solo captar la experiencia, sino captar la experiencia o captar el fenómeno de una manera metódica. Y estos constructos teóricos ayudan a organizar mejor, por así decirlo, todo ese material que en bruto es una cantidad de información que es difícil procesarla, ¿no? Entonces el constructo teórico ayuda a hacer esto, ¿no? Constructo como sociedad, como clase, estamento social y cualquier otra, pues, serie de categorías sociológicas. Un tercer aspecto de los positivismos, y aquí en cuenta pues el de Comte, obviamente, está la recusación o la impugnación de los juicios de valor. Y las cuestiones como más argumentativas, más de este carácter. Lo importante, más que los juicios de valor, son los juicios de hecho. La sociología, ¿verdad? Toda ciencia, la ciencia social entre ellas, pues no le interesa tanto un juicio de valor, sino los juicios de hecho. Es decir, eh, no interesa tanto para el científico decir, bueno, este fenómeno, esta situación es buena o es mala, ¿verdad? Es justa o es injusta, sino que describir cómo es, para tratar de ver cómo es que funciona. Entonces, esto es muy importante. Una cuestión fundamental de la sociología, ¿verdad? Y de todo positivismo es eh, buscar, y no, me remito pues a lo que hablamos hace un momento, eh, buscar las leyes explicativas de las cosas, ¿no? De los fenómenos. No tanto esencias, no tanto causalidades, no tanto juicios valorativos, sino irnos a las leyes explicativas que dan cuenta de estos fenómenos. Y luego, pues, para finalizar, la unidad fundamental del método de la ciencia. El método científico es, eh, en términos generales, el mismo. Es una racionalidad científica, matemática, que se aplica de diferentes maneras a, a diversas parcelas de la realidad. Es decir, no hay cuestiones como casuísticas o intuitivas, pero esto sería como muy poco riguroso, sino que es que estamos hablando de un único método aplicable al estudio de la realidad en su conjunto. Estas serían como unas premisas de las cuales podemos eh, partir para abordar el estudio del pensamiento kantiano, ¿no? Como pueden observar, como pueden verlo, esa lectura que ustedes tienen de Alberto José Fernández sobre el primer positivismo, lo relevante, o una de las cosas relevantes es que eh, San Simón y Comte han tenido pues el mérito de fijar o de construir un objeto
eh, científico, pues diferenciado, que es la sociedad, que se puede observar, que se puede estudiar, se puede teorizar y se puede entender ya de una forma como más rigurosa, buscando como las pautas generales, buscando las regularidades que se dan estos fenómenos, ¿verdad? Nada sería como casual o místico, sino que es una búsqueda pues de constantes, ¿no? De elementos constantes que se podrían luego explicar mediante leyes. Luego, pese a que la sociología inicial y en particular, pues esta escuela francesa que se inicia con Comte, pese a ese origen suyo que es conservador, ya lo veíamos en las clases anteriores, es una teoría social que va para el cambio, está orientada al cambio social. Y lo está porque, bueno, posiblemente un cambio social es lo que necesita, pues, la sociedad francesa. Ahora bien, este cambio social, eh, bueno, y de hecho, perdón, otra cosa, la misma sociedad vista como como algo dinámico, como algo que está en transformación, ¿no? La ley de los tres estadios, con todas las objeciones que se la pueden hacer, es una ley que parte de la realidad social como algo cambiante, como algo que está en transformación. Entonces, el cambio social eh, es algo que se debe entender también científicamente, ¿verdad? Como dice ahí el texto de Fernández, no es algo voluntarista, no es algo que dependa de la voluntad de un sector o de un personaje en particular, sino que esto se debe entender de una forma rigurosa, de una forma científica. Entender cuáles son las causas de los fenómenos, ¿verdad? Y entender, por lo tanto, eh, cuáles son las posibilidades para generar este cambio, que en este caso sería el tránsito a la sociedad científica, ¿no? La sociedad positiva. Luego, pues, siempre del texto de Fernández, la, la oscilación entre etapas críticas y etapas orgánicas. Para Comte, como también lo será todavía con más fuerza para Stuart Mill, eh, este cambio social es un cambio orgánico, es un cambio que se da eh, por una evolución, no es necesariamente un cambio violento, ¿sí? Los cambios violentos, bueno, generan consecuencias violentas, consecuencias negativas, ¿verdad? Consecuencias que van en contra de la idea de orden y progreso. Pero bueno, esas etapas orgánicas son como de consolidación, ¿verdad? De un periodo histórico, pero también hay etapas críticas. Etapas críticas donde justamente la sociedad entra en crisis, entra en un tipo de conmoción y por lo tanto, pues puede transitar a un momento, a un estadio distinto. Como lo señala el autor, esta distinción de etapas críticas y etapas orgánicas eh, parte de la cuestión del conflicto, que es fundamental para alguien que está radicalmente distanciado de Comte y de positivismo, que es Marx, ¿no? Y bueno, también la cuestión de cómo la ciencia, de cómo la información resulta ser un motor del cambio, ¿no? Comte no pierde de vista esta idea suya de que, bueno, es la fuerza motora del cambio son las ideas. El cambio, por ejemplo, de la etapa mítico-religiosa a la metafísica y luego la etapa científica, estamos viendo que el motor histórico son las ideas, es decir, las sociedades, eh, más que por enfrentamientos violentos, cambian por ideas. Entonces, la misma utopía positivista
esta sociedad dirigida por científicos implica la necesidad de reeducar a la sociedad, de formar la sociedad en su conjunto en esta doctrina científica. Para Comte, esto va a alcanzar como el grado de una religión positiva, de la cual ya está una cuestión, como decía en algún momento, ya digamos de los últimos periodos del pensamiento comtiano, ¿verdad? Esta idea de la religión positiva, donde él sería como su dirigente, su esposa, la sacerdotisa, bueno, es parte de esta idea, ¿no? Cómo la sociedad podría transformarse, pero modificando las ideas, y no tanto a raíz de cambios violentos como ocurrió en el caso de la Revolución Francesa. Bueno, vamos a quedarnos hasta este punto. En la siguiente clase vamos a discutir el texto de Comte que ustedes van a trabajar. Vamos a discutir eso y vamos a aproximarnos también a la otra formulación, a la otra formulación, perdón, del positivismo, que es el positivismo inglés. Muchas gracias. Esta tarde.